dar las gracias a la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses pues, por haberme dado la oportunidad de estar pues, hoy aquí con ustedes. Muchas gracias a Angélica, a Carlos, a Gregorio, etc. Bueno, la verdad es que me ofrecieron venir a dar una charla sobre algo de criminología, pues como dice Carlos, sí que es verdad que enseguida pensé en el caso de Beverly Allen. Beverly Allen fue un caso que la verdad es que conmocionó a la sociedad de Gran Bretaña en el año 91, porque la verdad, yo como enfermera me indigna profundamente, no solamente por el hecho en sí de sus actos, sino porque utilizó, digamos, sus estudios, utilizó su carrera, la carrera que tengo yo, que utilizamos para cuidar de los más débiles, para tratar a los pacientes, vamos, a los enfermos. Ella utilizó esa posición no solamente para atacar a las personas que están con la salud, digamos, más disminuida, sino que lo utilizó para atacar a aquellos que son, bajo mi punto de vista, los más vulnerables en nuestro sistema, que son los ancianos y los niños. En este caso, Beverly Allen utilizó su carrera para introducirse en un hospital y además insistió bastante en trabajar en la unidad de pediatría para poder acceder así a los más pequeños, a aquellos que no pueden defenderse. Como todo buen crimen que se precie, cuando... No se oye. A ver si... Me han dicho que me va a dejar entendido. ¿Se oye ahora? Sí, sí se oye más. Se oía, pero ¿se oye ahora? Bueno, pues lo pongo en la mano, que yo creo que va a ser como una mano de la comedia, pero sin comedia. Bueno. Como todo gran crimen que se precie, cuando ocurre un acontecimiento que la verdad es que deja un poco a la sociedad conmocionada, ya sea un atentado, sea un accidente, un crimen, sí que es verdad que lo primero que todo el mundo pregunta es ¿dónde ha sucedido? ¿No? Bueno, pues entonces yo lo primero que voy a contarles es el lugar de los hechos. Tenemos en el condado de Lincolnshire, al este de Gran Bretaña, y hay una pequeña ciudad que se llama Graham. Esta ciudad tiene apenas 35.000 habitantes, es un sitio que no es muy grande y es muy conocido en Gran Bretaña porque fue donde nació Margaret Thatcher. Yo la verdad es que era una que desconocía, pero bueno, lo he sabido estudiando un poquito más de esta ciudad. También es muy conocido porque Isaac Newton cursó sus estudios allí. Como he dicho, es una ciudad pequeña. Graham fue denominada por la BBC como una de las ciudades más aburridas de Inglaterra. La verdad es que desconozco ese dato y no sé por qué. En el mapa que vemos aquí de Google tenemos localizado el hospital Graham, que fue donde sucedieron todos los hechos en el año 1991. Como ven, esa era la fachada del hospital Graham, entonces, que tiene una arquitectura muy inglesa, muy típica. Hoy en día esta parte está un poquito destruida, pero sí que es verdad que el hospital tiene una zona más nueva que se encuentra detrás y sigue funcionando como tal. Hospital Graham se conoce como este hospital, aunque la parte esta ya no funciona. Los hechos sucedieron en la sala 4 de pediatría, en este mismo hospital. La sala 4 de pediatría, digamos que funciona como una unidad, más que una unidad de ingreso, es una unidad de observación como hay en las urgencias, donde un paciente ingresa con un diagnóstico, el que sea, se le pone un suero, se le pone oxígeno y pues está unas horas en la unidad en observación para ver cómo evoluciona, si está bien, pues se va a su casa de alta, si tiene que ingresar, pues ingresa en una planta y en este caso, como el hospital, les he dicho que pertenecía a un sitio donde había poca población, era un hospital que contaba con 180 camas, si la situación se veía muy comprometida, en el caso de los niños se trasladaban a hospitales más grandes, puesto que el hospital no disponía de los medios necesarios como para tratar determinadas cuestiones. Entonces, en la sala 4 de pediatría es donde ocurren todos los hechos que a continuación les voy a narrar.
La siguiente parte que hay en un crimen, pues tenemos que hablar principalmente de las víctimas. Las víctimas, como les he dicho, eran niños. Beverly Alice se aprovechó de su posición, se aprovechó de la situación y además, como he dicho, pues ataca a los más vulnerables, porque realmente los niños, más que si son, bueno, niños en una edad en la que ya pueden hablar, pueden defenderse o pueden contar cualquier cosa, pero en este caso ella atacó a los más pequeños, a aquellos que evidentemente pues, no podían hacer de testigos, no podían contar sus historias y no podían contar nada de lo que les había pasado. La primera víctima es Liam James Taylor, que contaba con tan solo 7 semanas cuando ingresa el 21 de febrero de 1991. Liam James Taylor ingresa por una neumonía. Una neumonía es, para los que no lo conozcan, no estén familiarizados, es una enfermedad que afecta a los pulmones y que, bueno, pues puede tener una evolución que sea buena, pero sí es verdad que la neumonía, pues digamos, afecta mucho más a las personas mayores de 65 años y a los niños. Y puede tener una evolución que sea, pues, peor. Digamos que puede acabar con un resultado de muerte. En este caso, Liam James Taylor ingresó con una neumonía en la unidad 4 del hospital. Bueno, pues se ingresa en principio pues para observar, se le pone un suero, se le pone oxígeno y se mantiene allí en observación para ver cómo evoluciona. Cuando se queda a solas con Beverly, Beverly alerta a todos sus compañeros y dice que el niño ha tenido un episodio de desaturación. Esto significa que el oxígeno que tenía en sangre disminuye de forma brusca y lo cual lleva a Liam James Taylor a tener una parada respiratoria y a consecuencia de la parada respiratoria, porque si nuestros pulmones no les llega oxígeno, no llega oxígeno a ninguna parte del cuerpo, se produce una parada cardíaca. Se inician las maniobras de reanimación que duran mucho tiempo, son prolongadas. Liam James Taylor sale de la parada, pero tiene unas lesiones tan graves que la verdad es que les obliga a los padres a tomar la decisión de tener que desconectarlo, porque no había nada que hacer. Liam James Taylor tenía unas secuelas neurológicas que eran irreversibles y los padres deciden que, bueno, pues lo desconectan del respirador, lo desconectan de todas las, de la medicación, los sueros, y fallece el mismo día de su ingreso. La siguiente víctima era Timothy Harvey, que tenía 11 años e ingresa el 5 de marzo de 1991. Timothy tenía de nacimiento una discapacidad física y una discapacidad psíquica, lo que hacía que fuera un niño que, pues había tenido múltiples enfermedades, había ingresado en innumerables ocasiones y era muy conocido por todo el personal sanitario del hospital, porque como ingresó desde que era un bebé, tenía diferentes problemas, pues era bastante conocido. Timothy ingresa esta vez porque ha tenido una caída en el colegio y ha sufrido unas convulsiones. Entonces, pues lo ingresan en la unidad 4 y lo mismo, pues le ponen un suero para vigilancia y para observar neurológicamente cómo evoluciona. Cuando se encuentra también a solas con la enfermera Beverly, lo que le ocurre a Timothy es que tiene una parada cardíaca. También lo mismo que había ocurrido con el anterior niño, se inician también las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no se consigue sacar a Timothy de la parada cardiorrespiratoria y se declara muerto el mismo día del ingreso. Kylie Desmond tenía 15 meses. Ingresa en urgencias, también en la unidad 4 del hospital, con una infección respiratoria. La verdad es que la mayoría de los niños en estas épocas, que estamos hablando de febrero, marzo, sí que ingresan mucho por afecciones pulmonares, en general pues por neumonías, infecciones respiratorias, asma, porque esa es la época en la que ocurren estas enfermedades. Entonces, los ingresos en su mayor parte, pues el diagnóstico es este. Kylie sufre una insuficiencia respiratoria, ingresa en el hospital y según los protocolos que se siguen, pues lo mismo, se canaliza una vía venosa, se le pone un suero, se le pone oxígeno y lo que le ocurre es que sufre de repente también una parada cardíaca y también lo mismo, se inician maniobras de reanimación cardiopulmonar que se prolongan en el tiempo y pues en principio Kylie Desmond sale de la parada. Pero lo que sí que hacen es que, desconocen por qué ha ocurrido esto y entonces lo que deciden es que, pedir una ambulancia y trasladar a Kylie Desmond a otro hospital más grande
donde se le puedan realizar unas pruebas un poco específicas, porque la verdad es que andaban un poco despistados con el tema, porque bueno, pues había ingresado por una infección respiratoria y no se ajustaba mucho el diagnóstico que ella tenía con lo que le había sucedido. Pero bueno, le trasladan en ambulancia a un hospital más grande y la dejan allí pues, para hacerle las pruebas pertinentes. Kylie Desmond, luego con el tiempo se vería que había sufrido una embolia. Sobrevive, pero no sin un daño cerebral que es irreversible, tiene unas secuelas neurológicas que no tienen solución y vive, bueno, esta es la foto de Kylie Desmond a día de hoy, tiene bueno, pues, un trastorno a nivel motor, no se mueve bien, es como una niña hablando y ella sufre un trauma debido a todo esto que le pasó. Y bueno, hay un vídeo en internet que la verdad es que se la ve hablando y a día de hoy ella llora y cuenta, y cuenta a sus padres que todos los días antes de meterse en la cama mira debajo de la cama porque cree que la enfermera está allí y que va a volver para hacerle daño. Paul Crampton tenía 5 meses, era un niño sano, no tenía ningún antecedente, había nacido bien, no había ingresado nunca por nada y ingresa también por una afección en los pulmones, una insuficiencia respiratoria y bueno, pues en principio pues ingresa a la unidad 4, se le deja en observación y cuando lleva allí unas horas, la enfermera Beverly le pide a los padres bueno, pues que si quieren que se vayan a tomar un café, que la verdad es que va a servir para desconectar, que muchas veces es cierto que nosotros pues les decimos a los familiares pues que se vayan a la cafetería, que a lo mejor son muchas horas allí, que es muy cansado estar allí, y bueno, pues sí que es verdad que los familiares desconectan, aunque sea 5 o 10 minutos. Entonces los padres, bueno, pues deciden marcharse a la cafetería por las indicaciones que le había dado la enfermera. Y cuando vuelven, a los 15 minutos, se encuentran con una situación caótica completamente en la unidad. Todo el mundo pues corre de un lado para otro y el centro de todo es pues su hijo. El médico, el pediatra, pues en un momento dado se dirige a los padres, va a hablar con ellos y dice que la enfermera había detectado que su hijo había tenido una hipoglucemia grave. La hipoglucemia es una bajada del azúcar en la sangre, de forma que, si nos baja el azúcar en sangre de una forma brusca, lo que nos ocurre a todos es que sufrimos un mareo y demás. Y si esa pérdida de azúcar no se repone, pues evidentemente nuestro cerebro hace que entremos en coma y después del coma se produciría la muerte. Por eso los pacientes diabéticos, sobre todo los que ya llevan unos años, los que son adultos, detectan perfectamente cuando tienen los niveles de glucosa en sangre un pelín más bajos, porque hay una sintomatología que es muy clara, que es empiezan a notar la visión borrosa, tienen la piel pálida, sudorosos y notan que se marean. Inmediatamente un paciente diabético, cuando ve que la glucosa se está descendiendo, pues se toma un zumo de naranja o se pone un caramelo o toma un poquito de azúcar. Pero claro, un bebé no va a dar ninguna voz de alarma, pero sí que es verdad que la enfermera dijo que notaba que el niño pues, estaba pálido, estaba sudoroso y que había detectado que podía ser una hipoglucemia grave, con lo cual pues se repuso la glucosa en la sangre y a la hora vuelve a suceder un episodio exactamente igual. La glucosa baja de forma estrepitosa y pues lo que decide el hospital de Graham es trasladar a Paul Crampton en la ambulancia a otro hospital y le explican a los padres que probablemente podía tener alguna disfunción en el páncreas, que el páncreas es el órgano que regula los niveles de insulina en sangre y que era mejor trasladarlo pues para prevenir, pues para que se le hiciera un estudio y saber si realmente tenía un problema que no se había detectado anteriormente o no. Paul Crampton es trasladado a otro hospital y es cierto que después de la investigación el hecho de que Paul Crampton se traslade al hospital va a ser clave. Luego les explico por qué, pero este niño es clave posteriormente en la investigación. Bradley Gibson tenía 5 años cuando ingresa
Y Bradley Gibson también ingresa por una neumonía. Bradley Gibson ya tiene 5 años, él puede hablar, él puede decir lo que le pasa y bueno, pues ingresa también, se le pone el suero, el oxígeno y en un momento dado los padres pues, lo dejan allí con su hermano mayor. El hermano mayor se encuentra sentado en una silla, a su lado, el hermano mayor que tiene 8 o 9 años pues está haciéndole compañía mientras los padres pues, se ausentan en un momento dado. Y ellos cuentan, sobre todo el hermano mayor que está allí, que ha habido una enfermera, cuando después, a posteriori, claro, que la enfermera vino y dijo que le iba a poner a su hermano una medicación en el suelo. Entonces le pone la medicación, inmediatamente Bradley sufre una parada cardíaca y bueno, pues la enfermera alerta de la parada cardíaca, todo el mundo corre, pues lo que es una parada cardíaca en un hospital, pues evidentemente todo el mundo va corriendo a tratar de hacer las maniobras de reanimación en cuanto se pueda, pues para evitar que los daños cerebrales pues, sean irreversibles. Tras una media hora de maniobras de reanimación, se consigue sacar de la parada a Bradley Gibson y igual que habían hecho con Paul Crampton, pues lo ponen en una ambulancia y lo trasladan también a otro hospital porque pues bueno, se dan cuenta que no desconocen el motivo por el que ha sufrido la parada cardíaca. Sí que es cierto que en un principio piensan que podía haber sido, como sucede en muchos niños y bueno, también en adultos, que hubiese tenido una muerte súbita, que lo que pasa es que bueno, pues, tenía, digamos, la gran suerte de que si había sido una muerte súbita, es decir, su corazón se había parado de repente, el niño, como estaba conectado a un monitor, se había detectado esa parada cardíaca y habían podido intervenir de forma precoz. Para evitar, bueno, pues males mayores, lo que digo es que se le traslada a otro hospital, pues para que se le haga un estudio coronario, para saber si el niño padece alguna disfunción cardíaca que hasta el momento pues nadie había detectado. Dick Punchan tenía 2 años, se había caído en la guardería y a consecuencia de la caída pues se había golpeado la cabeza, con lo cual bueno, pues le ingresan también en la unidad de pediatría para observarlo neurológicamente, para saber si el niño en todo momento está consciente, si se encuentra bien, si habla bien, bueno, pues lo que es una valoración neurológica que se hace igualmente en adultos tanto como en niños. En el momento en el que él se encuentra allí, lo que ocurre también es que en un momento en el que la madre no se encuentra con él, sufre un episodio de hipoglucemia, también como le había pasado a hipoglucemia, que la enfermera Beverly detecta la primera. Ella dice que presenta una sintomatología clara de una caída de glucosa, que el niño está sudoroso, que está pálido y bueno, pues se repone la glucosa en sangre y después de unas horas de estar allí sufre también una parada cardíaca. Lo que se hace es que se hacen las maniobras de reanimación y sale de la parada cardíaca, pero luego posteriormente también se ve que ha quedado con unas secuelas neurológicas, bueno, un daño cerebral que también es irreversible. Becky Phillips tenía 9 semanas cuando ingresa el 1 de abril de 1991. Becky Phillips era la gemela de Katie Phillips. Las dos habían nacido prematuras, eran de bajo peso y bueno, como todos los niños, muchos niños gemelos o mellizos o trillizos habitualmente nacen de forma prematura, tienen menos tiempo cuando, bueno, pues a la hora de nacer, ¿no? Y lo que implica todo esto no solamente es que tengan bajo peso, sino que además son niños que tienen el sistema inmunitario, es decir, nuestras defensas, lo que nos protege, lo tienen más debilitado que el resto. Con lo cual, son niños más propensos a tener infecciones del tipo que sea. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ellos, que no se cojan enfermedades de ningún tipo. Es más, hay niños que recomiendan que no se les lleve a la guardería, que solamente vayan al colegio ya cuando tienen la edad de ir al colegio, porque en las guarderías los niños se cogen todo tipo de infecciones y este tipo de niños pues, son mucho más propensos que el resto. Becky Phillips había ingresado porque aparentemente tenía una gastroenteritis.
Sus padres comentan que, bueno, pues que había vomitado el biberón, que estaba con fiebre, que tenía diarrea, que, bueno, pues que se encontraba débil. Entonces, bueno, pues lo ingresan y le ponen un suero para, bueno, pues para hidratarla, pues porque como había estado perdiendo líquidos, pues lo primero que se hace es poner un suero para hidratar, tanto, bueno, pues sobre todo en los niños. Se le pone un suero, permanece allí unas horas ingresada y tras unas horas de evolución, como la evolución es muy buena, pues entonces deciden que le van a dar el alta. Le quitan el suero, le dan el alta y a la hora y pico así de estar en casa, la niña fallece en casa en brazos de sus padres, sin que nadie sepa qué es lo que ha podido pasar. Claro, ante una situación tan alarmante como esta, los padres bueno, pues comunican esto al hospital, a la unidad de pediatría, y el jefe de servicio de pediatría les dice que inmediatamente que lleven a la hermana gemela al hospital, porque bueno, pues, ellos en principio piensan que la niña pudiera estar infectada por una bacteria, que la bacteria hubiese conseguido que todo su sistema fallase, porque a veces ocurre que los pacientes mueren por lo que se llama una bacteriemia, que la bacteriemia es que quiere decir que ataca a nuestro sistema respiratorio, a nuestro sistema circulatorio, al sistema urinario, al digestivo, todo, y entonces la bacteria, digamos, que es como que nos ha comido, ha acabado con nuestra vida, ¿no? El médico pediatra, el jefe de pediatría, pensó que esto era lo que le había pasado a Betty Phillips. Y dijo, bueno, pues entonces ingresarme a la hermana gemela porque yo quiero hacerle unas determinadas pruebas y saber si la hermana gemela lo tiene también. Porque, bueno, pues había un poco de despiste. Con lo cual, Katie Phillips, de 9 semanas, que es la hermana gemela, ingresa al día siguiente. Lo que hacen es, pues, tomarle una serie de cultivos para saber si estaba infectada por una bacteria, sacarle muestras de sangre, bueno, pues, etcétera, etcétera. Se le hacen todos los estudios que se puedan hacer en el hospital del que estamos hablando, que insisto que era un hospital pequeño, y, bueno, pues se queda en observación. Al poco de estar en observación, Katie Phillips sufre una parada cardíaca y bueno, pues se disparan todas las alertas en el hospital. Todo el mundo corre a socorrer a Katie Phillips, se le hacen las maniobras de reanimación y tras unas maniobras de un tiempo prolongado, pues consiguen reanimar a la niña y sale, pero queda con unas secuelas neurológicas que también, unos daños cerebrales que son irreversibles. No obstante, a pesar de la desgracia del asunto, de haber perdido a una hija, de haber tenido otra que, bueno, que había tenido una parada cardíaca, no se sabía muy bien el motivo, y haber quedado esta otra con unas lesiones cerebrales, los padres de las gemelas le están muy agradecidos a la enfermera. Y entonces, como están tan agradecidos, pues le proponen que sea la madrina de la niña, a lo cual, pues, la enfermera acepta encantada porque, bueno, pues ella, bueno, pues está súper contenta porque los padres están muy agradecidos con ella. Aquí vemos a la enfermera, a la madre y a la niña que sobrevive al ataque de BBC. Claire Peck tenía 15 meses cuando ingresa el 22 de abril de 1991. Claire era una niña conocida porque tenía, bueno, estaba diagnosticada de asma desde que había nacido, con lo cual, bueno, pues había hecho también que en sus 15 meses tuviera numerosos ingresos en el servicio de la sala 4 del Hospital Granja. Pero bueno, ingresos que en realidad habían sido procesos agudos. Cuando había tenido un ataque de asma, pues había ingresado, se le había puesto el suero, se le había puesto sus aerosoles, su medicación habitual, se había resuelto la situación y se había ido para casa. Pero en este caso Claire Peck sufre una hipoglucemia grave, como había ocurrido en otros niños, y entonces bueno, pues, se recupera de esa hipoglucemia y posteriormente, una hora después, tiene una parada cardíaca, también lo mismo que en el resto de los niños, y se habían iniciado lo mismo, maniobras de reanimación, sin que nada se pudiera hacer por la niña que fallece el mismo día de su ingreso, el 22 de abril de 1996. La verdad es que estamos hablando de, en muy poco tiempo, digamos que hablamos desde que ingresó el primer niño, que fallece,
del Ian James Taylor, que bueno, pues fue a mediados de febrero hasta el 22 de abril, habían sucedido en la sala 4 del servicio de pediatría, habían tenido 4 muertes y habían tenido 8 incidentes graves, porque habían sido hipoglucemias y paradas cardiorrespiratorias que aparentemente no tenían ninguna explicación, pero sí que es cierto que esto se escapaba de las estadísticas del hospital. O sea, todos los hospitales tienen unas estadísticas, cada servicio tiene unas estadísticas y más o menos se sabe que, yo por ejemplo que trabajo en la unidad de cuidados intensivos, pues se sabe la estadística que hay en la UBI de fallecimientos al año, la que hay en pediatría, la que hay en urgencias. O sea, estos son todo estadísticas. Y esta estadística se había disparado, porque era un hospital que contaba con una muerte pediátrica al año. Y estamos hablando que en casi 3 meses habían muerto 4 niños y había 8 que estaban gravemente, bueno, se habían quedado con secuelas. La investigación. Si nos volvemos atrás, en España, en el año 2003, no sé si recuerdan ustedes, la doctora Noelia Mingo, en la Fundación Jiménez Díaz, un día, en pleno brote psicótico, cuchillo en mano, pues entonces va por los pasillos apuñalando a todo el que se cruza en su camino, dejando 3 personas muertas, entre ellas una enfermera, y 8 personas heridas. Lo que ocurre es que entre todos, bueno, la intentan contener y al final pueden con ella y la retienen allí hasta que llegan las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces, lo que ocurre es que cuando hay un incidente como este, hay un crimen en un hospital como el que ocurrió en la Fundación Jiménez Díaz, tenemos todas las claves pues, para poder desarrollar una investigación en condiciones, ¿no? Tenemos una persona que ha atacado a otras, tenemos unos muertos que el forense se va a llevar para hacer la autopsia, tenemos unos heridos, tenemos el arma del crimen que se encuentra allí, que era el cuchillo, una escena muy sangrienta y los policías sacan fotos, sacan vídeos y bueno, pues se lleva a cabo una investigación. Pero ¿qué ocurre en una investigación como esta? Porque lo que tenemos es que cuando los niños morían, pues los niños cuando mueren, igual que los adultos, en un hospital se les lleva a la sala donde se llevan las personas que están muertas y la escena del crimen, que en este caso es una escena del crimen, se limpia, se desinfecta y no tenemos absolutamente nada. No tenemos ADN, no tenemos muestras y no tenemos nada. ¿De qué manera se inició la investigación en este caso? Pues esta investigación se inicia a instancias del propio hospital. Es el propio hospital el que se pone en contacto con la policía de Graham para pedir ayuda. Porque ellos empiezan a pensar que esto no se trata solo de que hayan fallecido más niños de los que habitualmente fallecían, no, es que ellos piensan ya que hay alguien detrás y que esto está siendo, está siendo provocado por una persona. Con lo cual, el 30 de abril, que solamente es unos días después de haber fallecido la última niña, el hospital contacta con la policía de Graham, que habitualmente pues, no tenía gran cosa por allí, porque es un sitio, como digo, pequeño, pues es la primera sorprendida, porque dice, bueno, ¿cómo es posible que nos estén llamando del hospital pidiéndonos una investigación que no sabemos si son muertes naturales o de verdad es que, como dicen ellos, son homicidios, ¿no? Con lo cual, la policía lo que hace es empezar a entrevistar a la gente. Empiezan a entrevistar a los padres. Los padres, la verdad es que hablan muy bien del hospital y hablan muy bien, sobre todo, de los sanitarios. Hablan muy bien de los pediatras, de las enfermeras, hablan muy bien de Beverly. O sea, todo el mundo considera que Beverly es una persona muy cercana, que es una persona que es súper cariñosa, que es muy entregada, que siempre está ahí para lo que se necesite y que es buena enfermera. O sea, todo el mundo habla muy bien de ella. Tanto los padres como los propios compañeros. Aparentemente no hay ningún problema entre ellos y bueno, pues todo parece que funciona bien. El 7 de mayo le toca la entrevista a Beverly. La policía lo que se encuentra es una persona, bueno, pues es una enfermera muy joven, que tiene 22 años, no tiene ningún antecedente, pero es una persona que en la entrevista se muestra muy cordial, muy cooperadora, es tranquila, es amable, es simpática y además ella dice que, bueno, que todo lo que pueda ayudar está dispuesta a hacer, claro, porque pues se muestra colaboradora con el servicio en general y con la policía en particular.
¿Por qué pongo aquí el perfil de la sospechosa? La policía ya, a pesar de, había hecho un montón de entrevistas, pero sí que es verdad que tenían a una persona ya, digamos, en el ojo del huracán. ¿Por qué? Pues porque se habían dado cuenta que era la persona que había activado todos los sistemas de alarma estando en el hospital. Era la persona que había avisado de todo, curiosamente, las paradas cardíacas, las hipoglucemias, etcétera, etcétera. Cuando la policía investiga en todos los crímenes, cuando no tienen una persona in situ que ha cometido el asesinato, como pasaba, como les he comentado antes la doctora Noelia Mingo, lo que hay que hacer es establecer un perfil de sospechoso, saber cómo es esa persona y qué móvil ha podido tener para cometer los hechos que ha cometido, ¿no? Entonces la policía empieza a rascar un poquito en la vida de Beverly. Beverly había nacido en 1968 en Graham, era la segunda de 4 hermanos, tenía una familia normal, no era una familia desestructurada, su padre y su madre trabajaban, tenían un nivel económico medio, no había ningún problema familiar, no habían tenido ningún antecedente, nadie de su familia tenía antecedentes policiales. Aparentemente todo en Beverly era normal, aparentemente su familia todo era normal. Pero empiezan a preguntar a sus exnovios. Los exnovios la tachan de la fabulista. ¿Por qué la llaman la fabulista? Porque Beverly se inventaba historias que, bueno, que no se las creía ni ella, eran cosas tan alucinantes que todo el mundo, bueno, sus exnovios pues decían que contaba aventuras que eran absolutamente increíbles. Y además describen a Beverly, curiosamente, como una persona impulsiva, una persona agresiva, una persona que no tiene escrúpulos para nada, que es mentirosa. Es decir, la policía ya ve otra cara de la moneda que quería ver, o sea, que habían visto en el hospital. Es decir, ellos habían visto a una persona colaboradora, buena, integrada en el equipo, etcétera, etcétera, y de repente las personas que más cerca tenía la reconocían como un verdadero monstruo. Uno de ellos, uno de los exnovios, cuenta que incluso un día a él le pegó una paliza. Lo que pasa que, bueno, pues que no la denunció, pero que sí que es cierto que era muy agresiva y muy impulsiva. Beverly había estudiado enfermería y había estado, digamos, en una residencia de estudiantes de enfermería, solo que estaba adjunta al hospital. En esa residencia ocurren unos incidentes, como por ejemplo que aparecieron heces en las taquillas de las enfermeras. También se quemaron las cortinas, se quemaron los sofás, los colchones, desapareció dinero. Nunca se supo quién había provocado esos incidentes, pero sí es cierto que la Dirección de Enfermería se plantó y dijo que si los incidentes no cesaban, las enfermeras serían expulsadas y no podrían terminar sus estudios de enfermería. Con lo cual los incidentes cesaron, pero nunca se supo quién los había cometido. Otra cosa que descubrieron en Beverly fue que tenía un historial médico interminable. Es decir, Beverly había acudido a los servicios de urgencias, consultas, medicina de todo tipo, especialidades de todo tipo, desde que era adolescente. ¿Por qué? Beverly era una persona que en su adolescencia tenía sobrepeso y no tenía, digamos, pues grandes amistades, no era una niña muy querida, pero sí que había descubierto una cosa. Y es que un día que se rompió un brazo y acudió al servicio de urgencias y después salió con una escayola puesta, todo el mundo le preguntaba qué era lo que le había pasado. Ella se dio cuenta que teniendo una lesión era capaz de tener a gente a su alrededor que le preguntaba qué era lo que le pasaba. Con lo cual, digamos, le había cogido cierto gustillo a deambular por los servicios médicos con autolesiones para que la gente se preocupara por su salud. Es decir, tenía un historial médico tremendo, pero también hay cosas que ella se había provocado. Se había provocado síntomas de enfermedad, se había hecho cortes, se había hecho esguinces, se había hecho lesiones de todo tipo. Esto, en términos psiquiátricos, en términos psicológicos, se conoce como el síndrome de Munchausen. El paciente que padece un síndrome de Munchausen es aquel paciente que, digamos, se provoca los síntomas de las enfermedades para parecer que los tiene y hacer que sea el centro de atención. Es decir, Beverly se provocaba todas esas enfermedades simplemente para ser el centro de atención. Nada más que eso. ¿Por qué se llama síndrome de Munchausen? El nombre se debe al barón Munchausen, que
en el siglo XVIII, cuando volvió de las milicias, se dedicaba a contar historias rocambolescas para que todo el mundo en el pueblo estuviese a su alrededor escuchándole, pero contaba historias que eran cuanto menos increíbles. He puesto esta fotografía porque entre ellas cuenta que él fue capaz de viajar montado en la bala de un cañón, cosa que es imposible. También contó que se le había tragado una ballena, también contó que había viajado a la luna y, en fin, un sinfín de historias que no había quien se las creyera. Por eso este síndrome se conoce como el síndrome de Munchausen, porque el paciente miente e inventa sus propios síntomas con el único objetivo de ser el centro de atención. ¿Qué es entonces el síndrome de Munchausen por poderes? Pues es aquella persona que provoca en otros daño para ser igualmente el centro de atención. Esto ocurre en cuidadores, enfermeros, cuidadores formales, y es muy habitual que ocurra en madres con hijos. Es la típica madre que tiene a su niño, que deambula con él desde que ha nacido, de médico en médico. A mi hijo hay que sacarle una analítica porque tiene no sé qué, a mi hijo hay que hacerle un escáner porque tiene no sé cuál, a mi hijo hay que hacerle una resonancia porque padece de esto y padece del otro. Marean a los niños, marean a los médicos, y cuando los médicos detectan que las madres tienen un Munchausen por poderes y se lo dicen, lo que hacen estas madres es cambiar de médico, con lo cual tienen historiales médicos allá por donde van. Historiales muy largos. Pues ya tenía la policía un posible móvil. Podría ser que Beverly tuviera un Munchausen por poderes, podría ser no, es que seguramente lo tuviera. Con el historial médico que ya tenía y lo que estaba ocurriendo, estaba claro que ese era un móvil clarísimo para la policía. ¿Qué pruebas tenían? Porque realmente, como he dicho antes, en un hospital donde ni siquiera se sabe que ha habido un homicidio, los cadáveres los llevan y la escena del crimen se desinfecta y no tenemos nada. Pues en este caso, la verdad es que jugó un papel muy importante la suerte que tuvieron. Porque, como he dicho antes, Paul Crampton fue fundamental en la investigación. ¿Por qué? Porque Paul Crampton fue el primer niño que se trasladó al Queen's Medical Center, que es un hospital bastante más grande que este otro. Y este hospital tenía una rutina muy buena, que era guardar las muestras de sus pacientes refrigeradas durante 3 meses. A los 3 meses las tiraban para evitar que las muestras se fueran acumulando. Claro, una de las pruebas claves fue que la muestra de Paul Crampton, cuando fue analizada de forma minuciosa debido a la investigación, porque todavía se encontraba congelada, lo que encontraron es que tenía unos niveles de insulina que eran 50 veces superiores a la dosis que se puede inyectar en un adulto. Es decir, la policía ya tenía una muestra objetiva, es decir, que ya sabía que había alguien detrás que había inyectado insulina para provocar a Paul una hipoglucemia de forma deliberada. Con lo cual sabían que efectivamente se estaban metiendo en lo que el hospital les había pedido que se metiesen, que era la investigación de los homicidios. La insulina, para quien no lo sepa, bueno, pues es una medicación que ayuda a controlar los niveles de glucosa. La insulina es segregada de forma normal por el páncreas, pero cuando nuestro páncreas no funciona, pues los pacientes son diabéticos y el diabético debe inyectarse insulina. Hay diferentes tipos de insulina, diferentes formas de inyectarla, y unas duran más horas, otras duran menos, bueno, pues dependiendo del tipo de insulina que sea, se inyecta o de una manera o de otra. El caso es que ya tenían una muestra que confirmaba la hiperinsulinemia que había sufrido Paul Crampton, y con lo cual tenía pues el resultado de una hipoglucemia. El 21 de mayo arrestan a Beverly por el intento de homicidio de Paul Crampton y le vuelven a someter a otro interrogatorio. Es un interrogatorio que esta vez dura 9 horas, en el cual Beverly, a pesar de que se le contrasta esta información, que es una información que ya tienen en papel, es una información que pueden contrarrestar, que es verdadera, ella niega en todo momento que tenga absolutamente nada que ver. Ella lo niega y no consigue en 9 horas sacarle absolutamente nada. Y además es que la policía se sorprende porque es una persona que tiene 22 años, que no ha tenido nunca un incidente con la policía, no ha tenido nunca un problema, y sin embargo
es una persona que no se viene abajo en ningún momento, se mantiene firme en todo lo que dice y no cambia de opinión. Y eso a la policía le sorprende un montón, esa entereza y esa, bueno, pues esa manera de ser, ¿no? Porque yo creo que cualquiera de nosotros, 9 horas de interrogatorio, yo creo que al final uno acaba tan alto y si es culpable más, dice, mira, confieso, por favor, dejadme. Pero esta mujer no se vino abajo en ningún momento ni cedió lo más mínimo. Se hace un registro en su casa. Y lo que encuentran es el registro de asignación de salas. ¿Esto qué es? Esto había desaparecido del hospital. El registro de asignación de salas es un cuaderno, bueno, la asignación a cada enfermero, en cada turno, en cada día, qué paciente le corresponde llevar. Y este libro había desaparecido del hospital. ¿Por qué? Porque evidentemente los mismos pacientes a la misma enfermera en los días en los que pacientes habían tenido los incidentes o las muertes. La policía, evidentemente, hace un estudio del registro de asignación de salas y dice, hombre, bueno, pues por blanco y en botella tenemos a la misma persona en el mismo sitio preparando las mismas. Con lo cual, bueno, pues evidentemente ya tienen otra prueba que hace pensar que Beverly está detrás de todo esto. Otra cosa que encuentran en su casa es una llave. Hay una llave de un armario que es donde se guardan las insulinas. Por ejemplo, nosotros no las guardamos en un armario. Se puede tener bajo llave otras cosas, pero las insulinas no. Pero en este caso sí las tenían bajo llave en un armario. Y la manera de funcionar en ese hospital es que la enfermera más veterana del turno tenía la llave de las insulinas y cuando alguna enfermera la necesitaba, se la pedía y se la llevaba de vuelta. Pero esa llave famosa había desaparecido. ¿Qué es lo que ocurre? Que aparte del registro de asignación de salas, se encuentra la llave del armario de las insulinas en casa de Beverly. Lo que hacen en ese momento es poner a Beverly en libertad bajo vigilancia porque están esperando a que se resuelvan, se analicen el resto de las muestras y tener algo más sólido para poder, para poder acusarla de todos los cargos. Se la suspende de su cargo inmediatamente, claro, Beverly sale despedida del hospital. Y lo que hace Beverly es que como no tiene, digamos, dónde acudir, no tiene dónde ir, pues se refugia en casa de una amiga. Una amiga que conocía, bueno, pues hace no mucho tiempo, pero era la única persona con la que podía contar. Entonces Beverly se refugia en casa de su amiga y se mantiene allí en lo que esta investigación va avanzando. Lo que ocurre es que en casa de su amiga el perro pues aparece envenenado en unos meses. Y el hermano de su amiga sufre una hipovolemia tan grave que tiene que llevarlo a un hospital y es la madre de la amiga la que pone una denuncia por intento de homicidio de Beverly hacia su propio hijo, con lo cual ya tenían una acusación, aparte de la investigación que se estaba llevando a cabo, de una acusación de intento de homicidio fuera del hospital, que era también, curiosamente, por un tema por hipoglucemia, de la misma manera que había cometido aparentemente los otros asesinatos. Cuando se analizan las muestras, de las 9 muestras que se conservaban refrigeradas en el Queen's Hospital, lo que se encuentran es, lo que he dicho, insulina en altas dosis en una de las muestras y en otras tantas se encuentra potasio en dosis mortales. El potasio es un elemento que se encuentra en nuestro organismo de forma natural y que además sirve para que el corazón funcione. Nosotros sin potasio no podemos hacer que nuestro corazón funcione de forma natural, de forma normal. La inyección letal en Estados Unidos lleva 3 jeringuillas. La primera es una inyección, es un hipnótico, hace que el paciente entre en un sueño profundo del que no va a despertar. El segundo es un relajante muscular para evitar que esa persona pueda moverse. Y la tercera dosis es una dosis de potasio. En el momento en el que se mete la dosis de potasio, se provoca una parada cardíaca inmediata y el paciente fallece. Bueno, el paciente, en este caso el preso. Esa es la inyección letal en Estados Unidos. Si nos ponen un bolo de potasio, es decir, una jeringuilla con potasio puro en vena, nos provocan inmediatamente una parada cardíaca. Y esto es lo que hacía Beverly. Inyectar insulina a unos niños y potasio a otros. A los que les había inyectado potasio les provocaba la parada cardíaca y a los que les había inyectado insulina les provocaba la hipoglucemia. Con lo cual,
la policía se encuentra con que ya tiene unas muestras analizadas, evidentemente, que llevan un exceso de insulina, un exceso de potasio, y ven que todos los incidentes que han ocurrido y las muertes han sido todas premeditadas y provocadas por una persona que tenía acceso a estas medicaciones y que se encontraba en el mismo lugar y que además había sido la persona que había alertado a todos los compañeros en el momento de los incidentes. En noviembre de 1991 se hace una acusación formal contra Beverly. Se le acusa de 4 muertes y se le acusa de 9 intentos de homicidio. 9 porque son 8, recordemos, los niños que sufren las paradas cardíacas, paradas respiratorias y hipoglucemias, y una que era el hermano de su amiga, que recordemos que era donde ella se había refugiado en cuanto la investigación policial iba tomando el forma. 13 cargos que se le imputan a Beverly. He puesto esta fotografía porque con todo lo que les he contado del síndrome de Munchausen, de ser el centro de atención, de querer hacer las cosas para estar en el epicentro, para ser el ojo del huracán, esta foto yo veo la cara de la policía con una cara de hastío, de por favor, me quiero ir para casa ya y quiero terminar todo esto, que estoy hasta las narices. Y sin embargo, la cara de Beverly en el furgón policial es una cara de expectación total de todo el mundo está afuera, están las televisiones, me están haciendo fotos, me están grabando vídeos, está encantada de la vida. Ella está encantada de la vida metida en el furgón policial. Es curioso porque ella en este momento es lo que quiere, lo que ha querido siempre, estar en el centro de todas las miradas, y en este momento ella se encuentra en ese centro. Y estamos hablando de que es el día que la detienen y que está en el furgón policial y está feliz de la vida. Vamos, yo creo que este gesto de ella para mí dice muchísimo. En contraposición, claro, con el gesto de la policía, que lleva una cara a la pobre que no puede con su vida, que es la que está al lado. El juicio. El 15 de febrero se inicia un juicio que dura unos meses, en el que, bueno, pues evidentemente por ese juicio pasa muchísima gente. Los pediatras, las enfermeras, los auxiliares, los celadores, todos los padres pasan por el juicio. Hay algunos que incluso en ese momento todavía están, bueno, pues con cierta incredulidad, pensando que esa enfermera tan simpática, tan cercana, tan buena persona, tan cariñosa con ellos y con sus hijos, se encontraba detrás de unos asesinatos. Y eran, bueno, pues poco menos que no se podían creer que sus hijos hubieran sido asesinados por ella de la manera que lo había hecho, claro. Esa forma tan vil, tan silvina, tan silenciosa, ¿no? Beverly no quiere declarar, no declara, en ningún momento reconoce sus culpas y además lo único que puede decir es que se declara no culpable. Ella en ningún momento reconoce los hechos, no reconoce que se ha equivocado, no reconoce que, bueno, pues podía haber dicho, bueno, pues he sido yo, sí, pero no. En todo momento se declara no culpable. Hasta el día de hoy se declara no culpable. Beverly no cree que tenga la culpa de nada. La sentencia. Pues la sentencia le llega a 15 cadenas perpetuas, le caen. Por 4 asesinatos y 9 tentativas de asesinato. Es una de las sentencias más duras que se han dictaminado en Gran Bretaña. 15 cadenas perpetuas. He puesto esta foto también porque, para que vean la diferencia del físico que se presenta en esta foto a la que les enseñaba en el furgón policial. Me refiero a que cuando Beverly ingresa en prisión y se inicia el juicio, pues pasan unos meses hasta que el juicio llega. Y ella, que todo en su vida lo ha hecho pues de forma premeditada, ha hecho las cosas siempre bueno, pues con una segunda intención. Ella lo que hace es perder 20 kilos en prisión, dice que ha iniciado un proceso de anorexia y que además ella que no está bien de la cabeza, ¿no? Porque ella sabe que ronda la idea de que tiene un síndrome de Munchausen, con lo cual es una persona que está, digamos, tiene un diagnóstico ya psiquiátrico. Entonces ella pierde 20 kilos simplemente con un objetivo que por desgracia consigue.
¿Cuál es el objetivo de Beverly? El objetivo de Beverly es no cumplir la prisión, o sea, las cadenas perpetuas, sus 13 cadenas perpetuas, no las quiere cumplir en prisión. Porque ya ha estado en prisión, ha estado unos meses, sabe lo que es, lo duro que es, lo mal que se vive allí y dice, voy a inventar una estrategia para ver si consigo que un equipo de psiquiatras me reevalúen y pueda yo cumplir condena en otro sitio que no sea en este. Y consigue su objetivo. Lo que hace Beverly, como ha perdido peso, es conseguir, digamos, que en vez de cumplir la cadena en prisión, la cumple en el Grafton Hospital. Es un centro psiquiátrico de alta seguridad. Beverly no puede salir de allí, es cierto, porque es como digo, es un centro de alta seguridad, pero es una victoria amarga para los padres, porque a fin de cuentas los padres sí que es cierto que, bueno, pues están contentos porque se ha descubierto todo el pastel, ¿no? Se ha descubierto la verdad, se ha detenido a una persona, se ha visto que las muertes no habían sido naturales, sino que habían sido asesinatos, porque lo ha hecho con toda la premeditación. Y entonces, bueno, pues es una victoria amarga porque, bueno, pues sí que tienen a la culpable y se ha llevado 13 cadenas perpetuas, pero al final ella ha conseguido lo que quería, cumplir sus cadenas perpetuas en un centro psiquiátrico que, bueno, pues vive pues entre taller y taller, que es lo que se hace en los centros psiquiátricos, y de otra manera completamente diferente a cómo se vive en una prisión, con otras normas, con otra, con otra movilidad, etcétera, etcétera. Beverly lleva apegando muchos años para poder conseguir su primer permiso. Pero si una cosa quedó muy clara en la sentencia, es que la juez que llevaba este caso dijo que sí que es cierto que se le sentenciaba a 13 cadenas perpetuas, pero que la condición fundamental era que Beverly cumpliera 30 años incondicionalmente, 30 años sin ningún permiso, fuera donde fuera. Estamos en el año 2020. Pues si echamos cuentas, el año que viene, si ella pide permiso y se lo concede, Beverly podrá salir con el primer permiso el año que viene. Pero bueno, estén ustedes tranquilos porque yo creo que trabajar en un hospital no va a trabajar. No la podemos encontrar en la calle si viajamos a Granja o en los hospitales, no, porque no sé, en aquí en España no se funciona de otra manera, pero yo creo que en Gran Bretaña lo tienen todo muchísimo más claro y está claro que esta persona no va a pisar un hospital más que para ir a las consultas, que es lo que le ha gustado a ella siempre. Pero bueno, eso le podemos hacer.